Sean todos bienvenidos entonces a este Hitos y Pioneros de la Aeronáutica de la DGAC. Soy Pablo Martínez y ya comenzamos con esta nueva edición. Saludamos a Eduardo. Bienvenido, Eduardo, nuevamente a esta nueva edición de Hitos y Pioneros, donde hemos hecho un recorrido histórico por las grandes aeronaves, grandes salones que tiene este Museo Aeronáutico y del Espacio, ubicado acá en la comuna de Cerrillo. Bueno, hoy día nos convoca, digamos, el conocer un poquito más de una de las primeras aeronaves que ya empezó a trabajar el Estado de Chile, digamos, en el recorrido, digamos, de estos cielos acá en Chile. Hola Pablo, con todo gusto los recibimos y con mayor gusto aún nos entregamos a este trabajo de dar a conocer nuestra historia aeronáutica. En este caso queremos referirnos al avión de Havilland Gipsymos, el de Havilland DH-60, como un avión de hace un siglo, justamente un siglo atrás, de origen británico, el cual estaba destinado a la instrucción de pilotos, civiles o militares. Este avión fue incorporado en la aeronáutica militar chilena alrededor de 1926 para formar pilotos en la Escuela de Aeronáutica Militar, actualmente Escuela de Aviación. Y en 1928-29, cuando Arturo Merino Benítez, comienza a reformar distintas estructuras y a generar lo que sería después el Sistema Aeronáutico Nacional, se concibió como muy importante crear una línea aérea propia. ¿Por qué? Porque había presiones de empresas aéreas externas avaladas por sus gobiernos para poder hacer vuelos de cabotaje, vuelos interiores dentro de Chile. Nadie suponía que llegaran al país, todo lo contrario, pero los vuelos interiores no era conveniente, por soberanía, etc. Por tanto, se dio la orden, créese una línea aérea. Y con lo que había, se tomaron 10 de estos aviones pertenecientes a la Escuela de Aviación, y con ellos y oficiales que estaban terminando su curso de piloto, se instaló un sistema entre Santiago y Arica que se llamó Correo Aeropostal Santiago-Arica o Correo Militar Santiago-Arica, que volaba mediante postas, o sea, etapas, Santiago-La Serena y así, hacia el norte. Y en este avión, que solo podía transportar, aparte del piloto, un pasajero o una valija o un saco con cartas o alguna encomienda o algo por el estilo, con esto se generó la línea aérea nacional, lo que después fue línea aérea nacional en el año 1929, que pasó a ser empresa autónoma del Estado en 1932 y persistió como tal hasta fines de los años 80 del siglo XX. Fue una de las grandes obras de Arturo Merino Benítez, en este caso del prócer de la aeronáutica, crear esta visión como logística en primera instancia, digamos, para conectar toda la parte norte de nuestro país con estas primeras aeronaves. ¿Cuánto fue el tránsito, digamos, histórico que tuvo aeronaves como esta, digamos, en nuestra historia aeronáutica, más o menos? Mira, este avión sirvió los primeros 2 años, hasta que se adquirieron aviones más propiamente comerciales o de pasajeros, como llamaríamos hoy, que igual eran de poca capacidad, 4 pasajeros, 8, 10, no más. Estos aviones permitieron establecer los primeros vínculos, permitieron conocer no la geografía, conocer la meteorología, calcular los tiempos de vuelo, adiestrar a los pilotos en la ruta, en habituarse, en conocerla. O sea, permitieron sentar las bases, el tejido, el primer tejido. Evidentemente no eran eficientes a la hora de buscar un beneficio comercial. No, la capacidad era muy poca. Sin duda. El primer rol, y eso hay que destacarlo, el primer rol fue político y económico. Poder decir a los gobiernos extranjeros que avalaban a sus empresas, no, muchas gracias, los vuelos de cabotaje los hace gente chilena en aviones chilenos, porque es nuestro deber y nuestro objetivo de vincular el territorio en pos de la soberanía y el desarrollo económico. Exacto, respecto al tema de la soberanía, como tú lo estás mencionando, y el tema también logístico, me imagino que también este tipo de aeronaves sirvió también para identificar pistas, para identificar también logísticamente los mejores lugares para hacer, digamos, después a futuro, aeródromos y aeropuertos, digamos, en el extremo norte del país, ¿no? Como dije, desde Santiago al norte hasta la frontera con el Perú, fue una porción tremenda del territorio que fue bastante volada dentro de lo que se puede suponer para la época, un siglo atrás,
por los aviones de la aeronáutica militar en 1924-25. Era una zona más o menos reconocida, no imaginemos con levantamientos aerofotogramétricos ni nada por el estilo, que no había tal cosa. Pero sí ya había antecedentes, croquis, ubicación a la vista y por exploración terrestre de zonas donde generar canchas de aterrizaje. En general siguiendo la línea del tren que unía Santiago con Iquique, el famoso Longino, desactivado en la década del 70, infortunadamente. Esta cercanía a la línea férrea era por una razón muy sencilla. Ante la carencia de otras comunicaciones se aprovechaba el telégrafo que estaba ligado al tren. Entonces, en base a eso fue que se activó la línea aeropostal Santiago-Arica. Y los Gypsies, con sus despliegues, a pesar que ya estaban brindando un servicio aerocomercial, en la práctica seguían reconociendo, seguían marcando, corrigiendo croquis, ubicando otros lugares desde el aire y fogueando, y así las tripulaciones, a los pilotos, ¿ya? Así es que el rol de este pequeño avión, de este pequeño gran avión, fue absolutamente fundamental. Una vez que llegó material aéreo más competente para el traslado o transporte de pasajeros y carga, estos aviones quedaron como aviones correo, asignados entre una posta y otra para comunicaciones rápidas. Bueno amigos, ahora solamente queda a la gente que nos ve a través de Hitos y Pioneros de acercarse acá al museo y venir específicamente a este salón que más o menos nos ubica con el contexto de Arturo Merino Benítez, la creación también de la línea aérea postal y bueno, las otras instituciones que fueron formadas al alero, digamos, de esta visión aeronáutica que se estaba generando en el país allá en la década de los años 30, digamos, y todo lo que fueron los grandes pioneros, digamos, de la aeronáutica nacional. Bueno, ahora los dejamos invitados a una nueva edición de Hitos y Pioneros que se va a emitir, digamos, ya para el próximo mes. Te queremos agradecer también, Eduardo, por esta participación que has tenido y bueno, y por ayudarnos también a conocer y a reencantarnos un poco en la historia de aeronaves, también de los salones históricos que están acá, inmersos acá en este museo aeronáutico, ¿no? Con el mayor de los gustos, y que esto sea de interés para el público y que redunden, que nos conozcan y aprecien nuestro trabajo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, y así nosotros nos comenzamos a despedir de este Hitos y Pioneros, donde día a día vamos conociendo un poco más de la historia aeronáutica de nuestro país. Soy Pablo Martínez y los dejo invitados para una nueva edición de este programa que hemos denominado Hitos y Pioneros, donde hacemos un recorrido histórico a nuestra historia aeronáutica del país. Será hasta pronto y nos vemos. Chao, chao.